Muy buenos días, mi nombre es Miriam, soy aspirante a la carrera en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy nos encontramos con el licenciado Jorge Luna Olmedo, quien muy amablemente nos hizo favor de concedernos esta entrevista. Hola licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. ¿Nos podría platicar un poco acerca de su trayectoria laboral? Sí, con gusto, muchas gracias. En primer lugar, es un honor que me hayas conferido para que yo te otorgue esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario. Y mira, yo empecé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Sergio Armando Valls Hernández, como oficial judicial que tenía esa denominación. Posteriormente hice mis prácticas para secretario con el entonces magistrado y ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para ser secretario de órgano jurisdiccional federal, entiéndase juzgado de distrito o tribunal colegiado. Me dio la oportunidad el juez José Manuel Torres Ángel de apoyarlo en el juzgado 12º de distrito en el Estado de México, en materia mixta, y hoy estamos en el 11º tribunal colegiado en materia civil. Soy secretario proyectista, que mi función prácticamente consiste en proponerle al magistrado los proyectos de sentencia para que sean votados en sesión por otros 2 magistrados, integran 3 magistrados el pleno, y resolver prácticamente la materia de amparo civil. Perfecto. ¿Nos podría decir en qué lugar estamos? Sí, este es el Poder Judicial Federal, sede en la Ciudad de México, y aquí se encuentran juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito en materias civil y laboral principalmente. Perfecto. Bueno, licenciado, ¿me podría platicar acerca de qué es el divorcio incausado? Sí, con gusto, miren. El divorcio incausado, como su nombre lo dice, es prácticamente la disolución del vínculo matrimonial sin que exista la necesidad de acreditar una causa para que se dé. Anteriormente a las reformas de octubre de 2008 había 3 tipos de divorcios, que era el voluntario, yo lo hice cuando las partes están de acuerdo en separarse, en divorciarse, ya disolver el vínculo matrimonial; el administrativo, que se daba cuando tenían más de un año las personas en unión, pero no había hijos, no había bienes que liquidar, y finalmente se puede acudir con el juez de registro civil, y el juez de registro civil hace la disolución del vínculo matrimonial. Y el divorcio necesario, que obligaba a que las partes acreditaran una causa por la cual se querían divorciar, porque había existido adulterio en la relación, porque había violencia familiar en la relación. Tenían las partes que acreditar esa situación. Ante lo desgastante de esas situaciones, se propone el divorcio incausado, el divorcio sin causa. Si finalmente el matrimonio es un acuerdo de voluntades, ¿por qué no también decir, si yo digo yo quiero casarme, ¿por qué no también darle la posibilidad a las personas de decir ya no quiero estar con esta persona? Y evitarse los dimes y diretes y hacer un trámite más ágil. Entonces, eso es el divorcio incausado, un trámite más rápido, más ágil para divorciarse, dando la oportunidad a la persona de decir, a una sola de ellas, de decir, ya no quiero estar ligado con esta persona. Juez emite una sentencia para separarnos. Perfecto. Licenciado, ¿me podría decir cuándo se puede iniciar un proceso de divorcio? Sí, claro. Como te comentaba, la regla general es al menos que exista un año ya del contrato, de la vigencia del contrato, un año ya de haber estado casados, y que alguna de las partes decida ya no querer continuar con la relación. Son los 2 principales requisitos iniciales. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se lleva un juicio de divorcio? Mira, en teoría, precisamente la naturaleza del divorcio incausado es para que el divorcio sea más ágil, entonces debería de durar un par de meses, 3 meses a lo mucho. En la práctica, en la realidad, nos topamos con que la agenda de los juzgados está muy saturada. Entonces, de repente, las audiencias te las dan dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. En teoría, una persona debería de estar ya divorciada dentro de los 3 primeros meses de que se ingresó a la demanda. Pero desafortunadamente también a veces las partes empiezan a complicar la situación
La sentencia de divorcio es inmediata, el juez te la debe dar en un par de meses, Ajá. pero a veces las cuestiones de liquidación de la sociedad conyugal, las cuestiones de la aprobación del convenio respecto de los hijos, van haciendo que se vayan postergando audiencias. Okay. Ajá. Entonces, a veces, pues sí, ya todo el trámite en su conjunto sí te dura un año, ¿no? Pero no tanto por la complejidad, sino por la agenda, que te van dando audiencias muy espaciadas. Ok. ¿Aproximadamente cuánto es el costo de un divorcio express? Mira, varía mucho. La base, a veces te la ponen los escritorios públicos que se instalan incluso afuera de los juzgados, ¿no? Hasta ponen su letrerito de divórciate por 3,000 pesos, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues, hacia arriba. De ahí, dependiendo de la fama del abogado, de la fama del despacho que tengan, de las personas involucradas, de las personas que se están divorciando. No es lo mismo que se esté divorciando tu vecino a que se esté divorciando Marjorie de Sousa, ¿no? O Paulina Rubio, y de repente los abogados se basan en cuántos son los bienes, cuánto tiene esta persona y cuánto podemos sacar de aquí, y a veces empiezan a subir los costos estratosféricamente, ¿no? Pero la base son esos 3,000 pesos en los escritorios públicos, y de ahí hasta te cobran 100,000 pesos, algunos despachos 50,000 pesos por divorciarte. Okay. Eso ya es dependiendo del nivel del despacho y de las personas a veces que se estén divorciando. Es algo elevado. Esa es la realidad, un poquito. Ok, bueno, licenciado, anteriormente hice una investigación documental informándome acerca del tema. Actualmente existen dos formas de llevar un juicio de divorcio. ¿Es cierto? Eso es correcto. Mira, como te dije anteriormente, antes de las reformas de octubre de 2008 se preveían 3, y hoy de esas 3 solo prevalecen 2. Perfecto. ¿Me podría decir cuáles son esos dos procesos? Sí, claro. El administrativo, que es el que se sigue ante el juez del registro civil, como te comentaba, que es muchísimo más rápido incluso que el express, y el llamado incausado o express el día de hoy que ya comentamos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo después de haber adquirido matrimonio puedo empezar a tramitar un divorcio? Un año, forzosamente un año. Perfecto. ¿Qué debe de contener el convenio para dar trámite a un divorcio incausado? Ok, como te dije, para que tú te puedas divorciar, basta con que tú lo manifiestes. Tú nada más le dices al juez, ya no quiero estar ligado con esta persona, la razón es, a nadie le interesa, solo no quiero ya seguir con esta relación, y eso es suficiente para que se dé el divorcio, la sentencia de divorcio. Pero efectivamente hay otras cuestiones accesorias que se tienen que revisar y que se proponen en convenio. Y estos elementos son principalmente los hijos. Claro. Guarda y custodia de los hijos, quién se va a quedar con los hijos, tanto durante el procedimiento como al finalizar la guarda y custodia, alimentos, cómo se van a administrar alimentos. Okay. ¿Sí? Y normalmente se propone a una persona que va a tener la guardia y custodia, y la otra persona que no va a tener la guardia y custodia será la que tenga que administrar los alimentos. Esto se va especificando en el convenio. Perfecto. ¿Cuál va a ser el domicilio de esos menores y con quiénes se van a quedar? El techo en el que van a habitar, donde van a estar, insisto, tanto en el procedimiento como concluido el régimen de visitas del padre que no va a tener en su custodia a los menores, ¿sí? ¿Qué días lo puede ver? ¿En qué horarios? ¿Cuál va a ser la forma de recepción de los menores y la forma de entrega de los menores? Y todo esto se debe de establecer en el convenio. Incluso un requisito más en el convenio es cuando las partes están casadas por sociedad conyugal y alguna de las dos se quedó en el domicilio al cuidado de los niños, a las labores domésticas. Cuando se da la separación, pues de repente dicen, bueno, y yo no trabajé nada, ¿con qué me quedo? Yo estuve todo el tiempo elaborando nada más en la casa. Entonces también se establece el porcentaje de esa persona, de los bienes que se hicieron durante el matrimonio. Y básicamente esos son los elementos que debe de contener tu convenio para iniciar el proceso de divorcio incausado. Perfecto, licenciado, muchas gracias.
Desde su experiencia, ¿considera que en México ha sido útil la implementación de divorcio sin causa? Sí, definitivamente sí. De hecho, fue una puerta que se abrió que sí incrementó mucho el número de divorcios. Claro, ¿no? sí. Y fue muy criticado por eso, porque decían, es que rompe con la célula familiar, ¿no? De una forma más sencilla, así de, ya nada más me quiero divorciar y ya, así de simple, pues sí, así de simple, ¿no? Pero la realidad es de que lo único que hace es dar un mecanismo más sencillo para que la persona lleve a cabo su voluntad. La voluntad de divorciarse ya está. Claro. No por el hecho de que sea más fácil o más complicado, la voluntad de la persona va a cambiar. ¿Sí? La voluntad de la persona ya la tiene. ¿Sí? Y yo creo que de estarse desgastando en una relación que ya no tiene más futuro, ¿no? A tomar la decisión, a veces valiente, yo diría, de decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya no nos hagamos más daño y hasta aquí quedamos. Exactamente, claro. Yo creo que es más benéfico este sistema. Entonces sí la considera útil. Sí, definitivamente sí. Perfecto. La siguiente pregunta es algo que me causa mucha curiosidad saber. ¿El divorcio sin causal vulnera algún derecho constitucional o en su defecto lo ampara? Ok, mira, esta es una pregunta no solo objetiva en cuanto a la normativa que prevé la Constitución, sino también me parece incluso un poco subjetiva. Aquí debe recordar que las opiniones que se dan en derecho, de si esto vulnera un derecho o no lo vulnera, son cuestiones de debate y son cuestiones de opiniones muchas veces, ¿no? Incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros eruditos en la materia terminan no poniéndose de acuerdo, ¿no? Entonces, te voy a dar mi punto de vista, que no necesariamente tienes que compartir, ¿no? Ni tiene que compartir tu amable audiencia. Yo considero que no vulnera ningún derecho de la Constitución. De entrada, la Constitución no prevé como un derecho la obligación de estar atado a una persona el resto de tu vida. Claro. No, eso no es un derecho constitucional. ¿No? Aquí te quedas y te pongo como mi esclavo. No, eso no es un derecho constitucional. ¿Qué sí es un derecho constitucional? El libre desarrollo de la personalidad. Que tú puedas desarrollarte en un entorno libre de violencia. Con toda la tranquilidad del mundo, que puedas estar en paz en tu casa, ¿sí? Esos sí son derechos constitucionales. El acceso a estudio, la libertad. Entonces, que haya una posibilidad de que te divorcies inmediatamente, como te lo comentaba antes, finalmente el matrimonio es un acuerdo de voluntades. Y la voluntad debe de estar libre tanto para unirte como para separarte. Entonces, si tu derecho constitucional sí es vivir en un entorno libre de violencia, y estando atado en matrimonio a una persona y viviendo bajo el mismo techo, estás recibiendo esa violencia, pues más bien el divorcio causado lo que te protege es ese derecho a alejarte de esa violencia. Y finalmente también, no solo tú, sino todo tu entorno familiar. El matrimonio es de dos, pero la experiencia nos dice que el divorcio es de toda la familia. Entonces se involucra a los hijos, se involucra a los abuelos, a los padres, y de repente se expone, cuando antes en el divorcio necesario tenían las partes que acreditar forzosamente una causal para separarse de su esposo o de su esposa, pues se ventilaba toda la vida privada de esas personas. Y los hijos eran los principales testigos que decían, mira, ven y di que tu padre, ven y di que tu mamá hacía y deshacía, y los hijos así de, ¿en serio, mamá hacías eso? ¿Papá hacías eso? Dios mío, pues ¿con qué monstruos vivo, no? Eso es algo muy serio. Entonces, yo creo que este sistema sí protege derechos constitucionales de mayor trascendencia que incluso la necesidad de la sociedad de tener la célula familiar unida. Perfecto. Licenciado, ¿me podría decir cuál fue el proceso que llevó México para la implementación del divorcio causal? Miren, las exposiciones de motivos de las reformas al Código Civil se habla de dos propuestas que hicieron el PT y el PRI.
atendiendo justamente a estas necesidades que yo te comento de que no se viviera mayor violencia en el procedimiento y mayor desgaste, tanto económico como psicológico, incluso físico, al llevar todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, originalmente fue una propuesta del PRI y del PRD, al menos te dice la iniciativa. Sin embargo, tengo yo conocimiento que esto salió de la UNAM. Orgullosamente, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM fueron los que iniciaron esta propuesta y esta investigación de ver al matrimonio como lo que es, como un contrato, como un acuerdo de voluntades. Entonces, realmente, más que la iniciativa haber provenido del PRI y del PT, yo te puedo decir que la iniciativa, no formalmente, pero sí materialmente, salió de alumnos de la Facultad de la UNAM, en donde ellos dijeron, no es una sentencia de por vida, ¿no? Es un acuerdo de voluntades, eso es el matrimonio. Entonces, el matrimonio incluso se debería de poder pactar por 1 año, por 2 años, por 3 años. Vemos cómo los bailes continuamos, ¿no? Esa fue la propuesta original, pero ya el PT y el PRI lo tomaron para decir, bueno, pues simple y sencillamente que no haya causales, ¿no? Que no haya causales, que no se tengan que acreditar las partes, o mejor dicho, tenerse que desacreditar las partes en el procedimiento para decir, es un tal por cual y por eso me estoy divorciando de esto, ¿no? Y evitar esos desgastes. Esa fue la forma en la que se ideó este nuevo sistema. Es muy interesante su respuesta. Licenciado, ¿cuál sería la principal barrera que ya no se continúe la modalidad de divorcio sin causal en México? Honestamente, yo no veo ninguna barrera posible para que eso suceda. Tomemos en cuenta que esto fue una reforma de octubre de 2008. Esto es, ya vamos para casi 10 años de vigencia. Bueno, llevamos 9 años de vigencia de este sistema y ha estado funcionando perfectamente. Entonces, para serte honesto, yo no vería alguna barrera. Finalmente, las únicas barreras que había son las que yo te comentaba, las morales, ¿no? Es de decir, no, ¿cómo es posible que ya nada más diga ya no quiero y zafo y ahí te ves? Esas eran los principales argumentos. Claro. Que finalmente no creo que puedan echar abajo este sistema que ha estado funcionando hasta la fecha. Muy bien, pues licenciado, es todo lo que tengo ahorita para preguntarle. De antemano, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto de investigación. No tienes nada que agradecer, quedo a la orden y el honrado soy yo en verdad por esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, eso es todo y gracias.